Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más se queden con nosotros para el tema que hoy vamos a continuar platicando con ustedes, que es el tema de la supuesta sucesión papal o pontificia. El día de ayer platicamos de este tema tan interesante y el día de hoy queremos retomarlo para las personas que nos quieran acompañar. Estamos transmitiéndoles para ustedes como siempre en vivo en este su programa Nosotros Conversamos. Como ya lo mencioné, el tema que vamos a continuar platicando el día de hoy es acerca de la sucesión papal. Y quiero hacer un breve resumen para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, pues tengan un panorama un poco más amplio, ¿verdad?, de lo que se trata o de lo que en realidad estamos nosotros platicando. El día de ayer platicábamos de los preliminares que estamos nosotros hablando de ese tema. Y hoy yo quiero mencionarlos para después, como siempre, y ustedes lo conocen, pues continuemos hablando de ese tema, ¿verdad?, tan interesante, que es la sucesión pontificia. Primeramente, queremos mencionar, como ya lo mencioné yo el día de ayer, la palabra sucesión aplica de diferentes formas. ¿Y por qué hablamos de este tema que hoy platicamos? Bueno, porque la Iglesia Católica siempre ha mencionado, el clero romano, que la Iglesia siempre ha tenido papas desde un inicio hasta el día de hoy, presumiendo entonces que son la Iglesia de Cristo por tal motivo. Entonces vamos a comprobar en este programa, y como ya lo hicimos desde el día de ayer, que esto es totalmente algo que no es cierto. El día de ayer daba muchas razones, muchas explicaciones el por qué. Yo quiero mencionarlas solamente en breve para que las personas que nos escuchan pues sepan también de lo que estamos nosotros hablando. Una de las razones por las cuales el católico afirma que viene de Cristo es porque dicen que existe una lista ininterrumpida de sucesores papales o de sucesores, sí, de los papas, que ha habido papas sin interrupción desde el primer día, o sea, desde la muerte del apóstol Pedro hasta el día de hoy. El día de ayer hacíamos una pregunta, yo quiero repetirla para que la audiencia que nos escucha pues puede llamarnos al teléfono que ustedes ya lo conocen, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, para que nos llamen, ¿verdad?, y platiquen con nosotros. Y yo el día de ayer hacía una pregunta. Ojalá cualquier persona que esté interesada pues pueda responder la verdad. ¿Dónde dice la Escritura que el apóstol Pedro iba a tener sucesores de él? O que él nombra, después de su muerte, algunos sucesores, como es a saber Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Euliterio, todos ellos los que Telésforo, los que dicen ellos que fueron los inmediatos sucesores del apóstol Pedro. ¿Dónde menciona eso la Escritura? ¿Dónde dice la Biblia y da testimonio de que así va a acontecer? La Biblia no lo dice, pero invito a las personas a que si alguien de los que defienden esta postura católica, pues que nos llamen. Teléfono área 714-602-8354. Entonces estamos mencionando de que ellos en realidad no tienen una base para demostrar que en realidad vienen desde Cristo. Tienen una lista malamente fabricada que platicamos el día de ayer, está llena de errores en los cuales ellos nombran al primer sucesor del apóstol Pedro como a Lino. Pero ya platicábamos que los mejores historiadores lo han desmentido. Platicábamos ayer. Entre esos historiadores yo quiero solamente retomar algunos para que pasara la parte que nos quedamos pendiente.
Uno de los mejores historiadores llamado Mauricio de la Chatre, en su Historia de los Papas y Reyes, el tomo número 1, él mencionaba lo siguiente. En la página número 71, hablando de Anacleto, que se supone que es el el segundo sucesor. Aunque bueno, veamos desde el primero. Él menciona del que le llaman ellos el primer papa, que fue Lino, en la página número 67 de la Historia de los Reyes y Papas, escrita por Mauricio de la Chatre. Él menciona algo que es muy importante volver a mencionar. Todos los actos de este prelado permanecen en la oscuridad más completa. Y si hablamos de lo que él menciona también de Anacleto o Cleto, los actos de este obispo han quedado envueltos en la oscuridad más profunda. Se le atribuyen muchas cosas, pero que sea cierto, no lo sabemos. Y solamente dice, lo tenemos a beneficio de inventario. Esto es lo que él mencionaba acerca de estos hombres. Yo quiero mencionar también algo que es muy importante, que también en el libro de Historia Católica, en la página número 46 y 47, dice un dato muy interesante también que yo lo quiero nuevamente mencionar. Nadie o no se puede verificar que los obispos sean sucesores de los apóstoles, en el sentido directo y exclusivo. Resulta históricamente imposible encontrar la fase inicial del cristianismo como una cadena constante de la imposición de manos de los apóstoles hasta los obispos de hoy en día. Dato me parece a mí muy interesante porque estamos hablando de que son personas que están aceptando que no puede, o sea, no concuerda que después de la muerte de los apóstoles existan los sucesores de Pedro como lo mencionan ellos. Y yo te quiero mencionar otro dato de otro historiador que yo mencionaba el día de ayer. Estábamos hablando de Ludwig Hertling en la página número 28 del libro que él escribe de Historia de la Iglesia. Él menciona y le nombra a esta parte como el catálogo de los papas, en los cuales dice él que aunque se tiene una lista fabricada por la Iglesia Católica de los primeros papas, dice, para nosotros no es más que eso, un catálogo de nombres, no una crónica papal. No es una crónica papal en la que podamos confiar. Y en la que nosotros pudiéramos confiar empieza hasta Seferino, en el año 217. Entonces estamos hablando que los primeros 15 sucesores inmediatos del apóstol Pedro no existieron o se duda de su existencia porque la mayoría de ellos le ponen un signo de interrogación hacia un lado. Entonces yo los invito a los que tienen la seguridad de que esto realmente sucedió, llámenos. Estamos aquí en cabina para atenderlos. Área teléfono que voy a dar a continuación, 714-602-8354. Donde dice que el apóstol Pedro iba a tener sucesores. Donde enseña que Cristo enseñó esa doctrina. Llámenos, el teléfono está a su disposición. Una vez más lo menciono, área 714-602-8354. Yo quiero también mencionar y retomar unos datos que el día de ayer, pues también por el tiempo ya no los pudimos mencionar. Aparte de estos datos que yo mencioné que se cuestionan los 15 primeros sucesores del apóstol Pedro, también hay otro dato que es muy importante que yo quiero recalcar. Y este dato es muy importante porque en más de 20 ocasiones la Iglesia Católica ha estado sin papa. O sea, ha habido lo que se conoce como sede vacante. Cuando un papa muere o deja el oficio, como nos parece familiar Ratzinger, el trono pontificio queda vacío. A eso se le conoce como sede vacante. Pues precisamente en más de 20 ocasiones ha existido este periodo de sede vacante, unos con un tiempo muy corto, otros hasta casi 3 años, 1006 días en los cuales no hubo un papa que gobernara la iglesia. Entonces, ¿cómo me dicen entonces de que ha habido sucesores de San Pedro ininterrumpidamente? Eso es totalmente una falsedad. En la historia de los papas, en el apéndice del tomo 2 de Frederick Gontard, la historia que él escribe, ya lo menciona, el tomo 2 apéndice, él pone una lista de lo que yo voy a mencionar a continuación. Está hablando Frederick Gontard y él menciona que esas 20 ocasiones son las siguientes. Después de Fabiano, en el año 250 fue 1 año 2 meses. Después de Marcelino, en el año 304, fueron 3 años y 7 meses de sede vacante. Después de Eusebio, en el año 309, fue 1 año y 10 meses de sede vacante. Después de Juan III, en el año 574, fueron 10 meses de sede vacante.
Después de Pelagio II, en el año 590 fueron 7 meses de sede vacante. Después de Gregorio I, en el año 604 fueron 6 meses de sede vacante. Después de Sabiniano, en el año 606 fueron 11 meses de sede vacante. Después de Bonifacio III, en el año 607 fueron 9 meses de sede vacante. Entonces, podemos nosotros preguntarnos, todos esos espacios que yo estoy ya mencionando, son espacios en los cuales no ha existido un papa. Entonces, ¿dónde queda la lista ininterrumpida? Y la lista podemos mencionar no de ininterrupción, sino de completamente espacios vacíos llamados sede vacante. Después del Papa Bonifacio IV, en el año 615, fueron 5 meses de sede vacante. Después del Papa Adeodato I, en el año 618, fue un año de sede vacante. Después de Honorio I, en el año 638, fue un año y 7 meses de sede vacante. Aquí también yo quiero mencionar lo que es muy importante. Honorio I, yo lo mencionaba el día de ayer, fue excomulgado por hereje. Un papa excomulgado por hereje, y el Código de Derecho Canónico establece que cuando un papa renuncia al cargo, lo compra o lo declaran como hereje, esa lista se rompe. Aquí estamos viendo un ejemplo muy claro, tanto de que es declarado como hereje por el Sexto Concilio de Constantinopla, Concilio Ecuménico, y es declarado hereje, un papa, un supuesto servidor de Dios. Pero continuemos. Después del Papa Agatón, en el año 681, fue un año 7 meses de sede vacante. Después del Papa León IX, en el año 1054, fueron 11 meses de sede vacante. Después del Papa Esteban X, en el año de 1058, fueron 10 meses de sede vacante. Después del Papa Víctor III, en el año 1087, fueron 5 meses de sede vacante. Después de Clemente III, en el año 1100, fue un año de sede vacante. Después del Papa Celestino IV, en 1241, fue un año y 7 meses de sede vacante. Después de Clemente IV, en el año 1268, fíjense esta cantidad de años. Fueron 2 años y 9 meses de sede vacante. Después de Honorio IV, en 1287, fueron 11 meses de sede vacante. Después de Nicolás IV, fueron en 1292, fueron 2 años y 3 meses de sede vacante. Después de Clemente V, en 1314, fueron 2 años y 3 meses de sede vacante. Después del Papa Clemente XII, en el año de 1740, fueron 7 meses de sede vacante. Veamos y analicemos todas estas fechas que yo he dado. Si las sumáramos todas, ¿cuánto tiempo nos daría? Si las juntáramos todos los años con sus meses, todos los años con sus días, ¿cuánto tiempo nos daría? Entonces, es una mentira, en realidad, que ellos se digan ser hombres de Dios, o más bien dicho, de que presuman que ellos son los hombres de Dios, porque yo aquí quiero retomar algo que es muy importante, las palabras de Amatuli, en los cuales Flaviano Amatuli Valente, en su libro de Diálogo con los Protestantes, en la página número 306 y 307, él habla de lo que es el Papa, y dice: el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, y por lo tanto jefe de la iglesia fundada por Cristo. ¿De veras? En realidad podemos decir, es el sucesor de Cristo. Eso es totalmente una mentira. Y luego él hace una pregunta: ¿cómo sabemos que el Papa actual es el sucesor de Pedro? Lo sabemos porque tenemos una lista de todos los papas, desde Roma hasta el Papa actual. Y luego, aquí yo quiero aclarar algo. En la misma lista que presenta a Matuli como verdadera, existen estos espacios vacíos. Entonces, esa lista que incluso a Matuli le presenta como verdadera, vemos claramente que no puede ser verdadera. La prueba está claramente el Papa, que es el número 196, que en la lista que Amatuli pone, que es Clemente V, él pone a Clemente V del año 1305 a 1314. Pero después él mismo pone como número 197 al Papa Juan XXII.
y lo pone él de 1316 a 1314. Aquí estamos claramente viendo el espacio de más de 2 años en los cuales la iglesia no tuvo un papa. Entonces, en esta misma lista que nos presenta Matuli como verdadera, están todos los espacios vacíos que yo ya mencioné antes y que también los podemos comprobar en la historia de los papas y reyes de Frederick Gontard, en el apéndice del tomo 2, ahí lo pueden encontrar. Y si no, pueden también buscarlo en internet con solamente poniéndole ustedes, pues, la sede vacante o cuántas veces ha estado vacía la sede vacante, y ahí también ustedes lo podrán encontrar. Antes de eso también yo quiero mencionar, aparte de lo que ya mencionamos, de las 3 reglas que el Código de Derecho Canónico establece, como de que si un papa incurre en herejía, la iglesia puede quitarlo. Si compra el cargo, la iglesia también lo quita de la lista. Y también si renuncia al cargo, como lo hizo Benedicto IX, que en 5 ocasiones él fue papa, y nos preguntamos nosotros por qué 5 ocasiones. Bueno, porque de esas 5 ocasiones, algunas lo corrieron y otras veces él renunció, porque era un papa niño, o sea, por eso tenía 9 años, que podía saber él de leyes. Sin embargo, fue creciendo, le llegó la ambición y quiso nuevamente llegar a ser papa. Y hablamos también del famoso Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño, la historia nos dice claramente de que este hombre, Pedro el Ermitaño, fue precisamente, su nombre lo dice, se llamaba Pedro y vivía en Mourón, y se le consideraba un ermitaño porque precisamente eso era él, vivía allá en el cerro, allá en las montañas. Y sin embargo, de allá de una celda, allá donde estaba allá en una cueva, allá escondido él, fueron por él, que porque el Espíritu Santo les había dicho que lo escogieran. Y que imaginémonos la escena. Dicen que cuando llegaron a buscar a Pedro Ermitaño, el olor que salía de donde él estaba ahí viviendo era tan fuerte que ni siquiera lo pudieron soportar ellos, pero sin embargo decían que era la presencia de Dios. Imaginen, o sea, Dios no es cochino, pero bueno, esa es otra cosa. Aquí lo importante es de que escogen a este hombre ermitaño que no sabía nada de leyes pontificias y lo ponen sobre la iglesia fuera a reinar, pero un mes más tarde él mismo renuncia y él dice: renuncio a la gente, al oficio que me asignaron mis predecesores. O sea, él mismo declara que el cargo se lo habían dado y que ni siquiera él estuvo de acuerdo, pero porque más que nada se lo pusieron él. Entonces, meses después renuncia Celestino V o Pedro el Ermitaño. Y yo creo que el ejemplo más claro, decíamos, hay personas que dudan, no, es que yo no creo que realmente haya existido Pedro el Ermitaño. Yo no creo que haya existido Alejandro VI. Y yo no creo que hayan existido todos los papas que yo ya mencioné. Bueno, el ejemplo más reciente. ¿Qué pasó con Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI? No renunció públicamente ante todo el mundo. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo supo de su renuncia. Que ellos trataron de justificarlo, que por salud, que porque enfermedad, que por esto, que porque se dio un cabezazo y se quedó medio... Bueno, esa es otra cosa. Que se pegó en la cabeza cuando estaba bañando y que se hizo un hoyo en la cabeza. Bueno, son justificaciones que ellos quisieron dar de que por salud, pero todos sabemos que en realidad las principales razones de su renuncia fueron los escándalos de abuso sexual. Que por cierto, en estos días, el día de ayer y el día de hoy salieron las noticias, como todavía hablando de esos escándalos, salió publicado hoy, tanto en la cadena Univisión como en el periódico La Opinión, de que la iglesia, el clero católico, hablando del cardenal o arzobispo de Milwaukee, que le ofreció el dinero a otros sacerdotes con tal de que dejaran la iglesia, comprando a ellos para que también obtuvieran ellos, pues, tratando de protegerlos, ¿verdad? Y también salió publicado hoy en La Opinión cómo ellos pidieron dinero porque ya la arquidiócesis está declarándose en bancarrota. Entonces le subsidiaron 57 todavía millones de dólares. Bueno, para algunas demandas les ha de alcanzar, ¿verdad? Pero bueno, entonces estamos hablando de esta corrupción que existe entre estas personas. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué clase de hombres son estos? ¿Qué clase de hombres son ellos de los cuales vemos que renuncian al cargo cuando un verdadero hombre de Dios no renuncia?
Y el día de ayer, por el tiempo, ya no mencionamos una parte que es muy interesante. Yo quiero mencionar que aparte de todo lo que ya vimos, de los papas que han renunciado, de los papas que han comprado el cargo, de los papas que han sido declarados como herejes, aparte de todo eso, existe una época dentro de la Iglesia Católica que ella quisiera borrar, que quisiera que no apareciera en los libros de historia. Y esto es el doble y el triple papado. El doble y el triple papado es una época en la cual la Iglesia tuvo no solamente uno, sino dos papas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todo empieza cuando Clemente V, cuando escogen, después de que se muere el papa en ese entonces, escogen a un papa francés que toma el nombre de Clemente V. Como este Clemente V pues era francés, él dijo, pues yo soy el papa, a mí no me gusta Roma, yo me voy a ir a vivir a mi país, a Francia. Y entonces pues Clemente V pues se va a vivir a Francia. De ahí nacen las papas a la francesa, por si ustedes sabían. Entonces, Clemente V se va a Francia a vivir y establece la sede del papado en Aviñón, Francia. Entonces, de ahí empieza precisamente el problema de ese cisma de Occidente, en los cuales surgen 2 o hasta 3 papas en aquella ocasión. ¿Por qué menciono esto? Porque así sucedió. Cuando los romanos vieron que ya las ganancias no se quedaban en Roma, porque ahí estaba el papa anteriormente, y ven que los franceses están yendo o llenando de riquezas, ¿qué es lo que sucede? Que entonces le demandan a Clemente V que regrese la sede a Roma. Al no querer este Clemente V regresar la sede a Roma, ellos dicen, bueno, si no regresas aquí a Roma, nosotros aquí en Roma vamos a levantar un papa. Entonces ya me imagino yo a Clemente diciendo, pues háganlo, yo de aquí de Aviñón no me voy, y no se fue. Entonces ya fue cuando empezaron a ver 2 papas al mismo tiempo, uno en Roma y otro en Francia. Y estuvo por más de 70 años, se moría un papa y lo iban solamente sustituyendo, reemplazando. Ahí se iba aplicando lo que es la sucesión. Pero a lo que yo quiero llegar es a esto. La historia conoce como antipapas a esa clase de papas que no eran legítimamente escogidos, dicen ellos. Un antipapa es el que se autonombra a sí mismo como papa sin ser escogido canónicamente. O sea, sin haber sido escogido como escogían a los demás. Pero lo curioso está en que el papa que estaba en Roma decía que el papa que estaba en Francia era falso. Y el papa que estaba en Francia decía que no, que el falso era el que estaba en Roma. Y los dos a sí mismos se consideraban falsos. Aunque hoy ellos mismos quieren de alguna manera como pues cambiar la historia. Por ejemplo, yo quiero tomar una parte que a mí me llamó mucho la atención de la página de vaticanocatólico.com. Y si yo menciono esa página es porque es página católica, o sea, no pueden decir ellos que no es de ellos. Dicen, pero en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica han habido más de 40 antipapas. Un antipapa es un obispo que reclama ser papa, pero que no fue electo canónicamente, como el obispo de Roma, es decir, como el sumo pontífice. He aquí la lista de 42 antipapas que tuvo la Iglesia antes de el Vaticano II. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a una conclusión de que nosotros veamos y pensemos cómo es de que la misma Iglesia declara que ha habido antipapas. Entonces, ellos mismos mencionan, he aquí la lista con los cuales la Iglesia tuvo que combatir. Entonces, ellos mismos están afirmando que estos hombres, que sí hubo ese, porque hay mucha gente que lo duda, no, nunca pasó nada. Pero aquí claramente estamos viendo. Entonces, claramente aquí estamos nosotros viendo de que esto en realidad así sucedió. Entonces, vamos a continuar hablando de ese tema. Y yo quiero mencionar, como dicen ellos, un antipapa es ese. Y mencionan a más de a muchos papas que están de alguna manera pues siendo ellos nombrados como no papas canónicos. Pero aquí ya también tenemos a mis compañeros. Ángel, ¿tú qué opinas de esto? De que los papas en aquella ocasión habían uno o dos a la vez. Bueno, primeramente la paz del Señor sea con mis hermanos en el SED y también la paz del Señor con todos los radioescuchas. A mí me parece como algo muy
no sé, fuera de lo normal, y por más que ellos lo quieran tratar de ocultar o tapar o cambiarle a la historia, este, eso no es de Dios. Como que un papa legítimo, otro que no es, y luego ellos poner uno porque no les gustó el que estaba, este, Pero ¿cuál sería el papa verdadero? Porque mira, ellos nombran antipapa al que no fue escogido bien, legalmente escogido. Pero el otro decía lo mismo del otro. ¿Cuál en realidad de los dos era puesto por Dios? ninguno. O sea, por ejemplo, estamos hablando de que escogieron a Clemente V. Sí, Y ahí es donde empezó todo el problema. Porque ese era francés y se llevó la sede a Francia. Pero al ver ellos, porque su intención era que el dinero se quedara en Roma, al no ver ellos eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos empiezan a decir todo esto. Pero tenemos la primera llamada del programa, queremos darle la bienvenida. Adelante, muy buenas noches. La paz del Señor sea en cada uno de los corazones, hermanos. Estaba escuchando sus comentarios, muy positivos, ¿verdad? Nos ilustran para darnos cuenta, ¿verdad? Y desenmascarar, ¿verdad? A estas personas, los cuales son los señores del clero. No podemos negar, ¿verdad? Que el clero católico romano encontró la fórmula casi perfecta para cambiar lo establecido por Dios, para que haya establecer sus propias ideas. Es cierto que por cientos de años y a base de mucha violencia y de pisotear los derechos del ser humano y de haber matado a cientos y cientos de miles de personas, lograron acallar lo que se les pusiera enfrente, con tal de salirse con la suya, siempre dirigidos por un papa, ¿verdad? Para llevar a cabo estos fines macabros. Dirigentes que usurpando, porque son usurpadores, dirigentes que usurpando el lugar que no les corresponde, han venido a traer desgracia y a esclavizar a la humanidad. Los han esclavizado mental, espiritual, y este ha sido su trabajo, ¿verdad? Mental, porque no les permiten pensar, ni hacer la grande diferencia que hay entre la enseñanza del Dios verdadero y lo que ellos, ¿verdad?, enseñan. Entonces, en lo mental, trabajan a la humanidad. En lo espiritual, ¿verdad?, porque les hacen creer que Dios es materia, que Dios es figura, que Dios es metal o madera o pedazo de tela dibujada. Les hicieron creer en sus ídolos. Y dicen, mira, así es Dios y así es Cristo. Pintado, ¿verdad? Y pintan dos monos sentados en una nube. Dos dibujos con aspecto de hippies. Uno de barba y greña larga blanca, ¿verdad? Y otro de greña larga y barba negra. Y luego le dicen, mira, este es Dios y este es Cristo. Y luego, pues, con el aspecto de enojo. Y luego acá abajo les hacen creer, ¿verdad?, que hay una manta, ¿verdad? Una manta dibujada de una mujer a la cual, ¿verdad?, apodaron, porque es un apodo, le apodaron Guadalupe. Entonces, son esclavos, ¿verdad?, que los hacen postrar, se hacen postrar ante ellos, ¿verdad? Es lo que les han hecho creer, los han esclavizado para eso. Y lo esclavizan para pedirles favores, no nada más a tres, sino a miles y miles de figuras. Viene a mi mente aquel pasaje de la Biblia, cuando Satanás se le acercó al Señor y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y la respuesta del Señor fue muy clara: al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Esa es la respuesta al ofrecimiento clero-católico, acompañada con el apártate de mí, Satanás. Y es que estos representantes de Satanás hacen eco de él, ¿verdad? Es decir, esa misma historia vuelve a repetirse. Revive el ofrecimiento de Satanás. Por eso Dios los entrega, inclusive en sus propias concupiscencias, ¿verdad? Si no, pregunten
O lean qué le pasó a Juan 22, cuando el marido de una mujer con la cual él se había acostado, ¿verdad?, los agarró en plena acción, ¿verdad? Y lo descontó matándolo a martillazos, ¿verdad? A su santidad lo mataron a martillazos. Es decir, a su santidad Juan Pablo 22, A Juan lo 22. descontaron a martillazos. Se lo merecía el descontón, ¿cómo no? ¿Y qué decir de Juana? Juana la Papisa, mujer que logró engañarlos y que no se dieron cuenta que era mujer hasta que empezó a sentir dolores de parto. Casi daba luz ahí, ¿verdad?, en la peregrinación. No, si para vergüenza se pintan solos. Homero, Y otros, ¿verdad?, que han sido homosexuales, ¿verdad?, donde hacen valer aquel dicho, ¿verdad?, que entre ellos es muy conocido, ¿verdad? No somos machos, pero somos muchos. Pues en fin, cada quien con sus preferencias sexuales, pues. Pero que no vengan a decir semejante burrada. Somos sucesores de Pedro, de Juan Pedro. Serán sucesores más bien de Pedro Picapiedra, ¿verdad? O de Pedro Navaja. Porque el apóstol Pedro, de un hombre tan santo, y que enseñaba la verdad, y no las payasadas que ellos enseñan, pues no. Y para muestra, ¿verdad?, para finalizar, y para muestra un botón, les preguntó Cristo Jesús a sus discípulos, donde también estaba el apóstol Pedro, les preguntó a todos, ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y ahí ellos empezaron a decir las diferentes opiniones del mundo religioso. Unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres cualquier profeta. Esa era la opinión, ¿verdad?, del mundo. Sin embargo, cuando les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién decís que es el Hijo del Hombre?, se levantó el apóstol Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses estaba señalando el apóstol Pedro? Uno. Y luego estaba diciendo que él era el Hijo de Dios. ¿Y qué dicen estos payasos? No, que hay 3 dioses. Cuando Cristo Jesús también ya les había dicho, oh Israel, el Señor tu Dios, ¿cuántos son? Uno es. Y luego todavía, hermanos, cuando va Cristo Jesús, ¿verdad?, para ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, para reafirmar esto, todavía, ¿verdad?, desde los cielos escuchó la voz de Dios. Luego que fue bautizado, se escuchó esa gran voz para que no quedara duda. Lo dijo así el Señor porque ya sabía de estas personas que en un futuro iban a desdecir lo que él iba a decir, pero para que quedara claro y para que no quedara, no poner en tela de juicio las palabras de Dios, dijo el Señor, este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo toda mi complacencia. ¿Y qué dicen ellos? Que es Dios, ¿verdad? Sabemos nosotros que por revelación, porque así se lo dijo Cristo al apóstol Pedro, ¿verdad?, no te lo reveló ni carne ni sangre. Así es, hermanos. A mí me da mucho gusto, ¿verdad?, escucharlos, ¿verdad?, porque me están, ¿verdad, hermano?, ilustrando. Yo salí también de esa esclavitud. De veras que es una esclavitud. De veras que no sabes qué hacer. Te sientes, ¿verdad?, oprimido por ellos. Hay una opresión, ¿verdad?, clero-católica que no deja ver a la gente más allá. No, radio escucha. De verdad te digo, no hay un punto a favor del clero católico romano con lo que Dios enseñó. La diferencia se marca semana tras semana. Y estos papas, sucesores del apóstol Pedro, no lo son, ¿verdad? Son sucesores por allá de Pedro Picapiedra, o de Pedro, el que vende por aquí papitas en la esquina, ¿verdad? Pero
son puros inventos, ¿verdad? Si quieres escuchar la verdad, si quieres, ¿verdad?, en realidad tu salvación, viene, ¿verdad?, un hombre verdaderamente de Dios y les tumba el teatrito, ¿verdad? Bendito sea Dios que existe un hombre real de Dios, un hombre verdadero, al cual mis respetos, me quito el sombrero, y desde aquí le digo que donde quiera que él se encuentre, que Dios, ¿verdad?, lo bendiga, que Dios le pague por haberme sacado de esa esclavitud clerocatólica. Dios, hermanos, también los bendiga a cada uno de ustedes. Dios los guarde. Bueno, pues ya acabamos de escuchar el testimonio de Homero. Bueno, vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información, pero es necesario que escuchen las direcciones aquí localizadas alrededor de aquí de Los Ángeles, donde estamos transmitiendo completamente en vivo para ustedes. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos completamente en vivo llevándoles hacia ustedes la segunda parte de nuestro tema, la supuesta sucesión pontificia. La supuesta ininterrumpida sucesión pontificia. Yo creo que ya los libros que se mencionaron, la historia de los papas de Frédéric Gontard, la historia de los papas de Maurice de la Chatre, la historia de la iglesia de Ludwig Hertlin, el libro de la historia católica también, más aparte todos los datos que hemos mencionado tomados de la historia, son suficientes. El día de ayer también dábamos un comentario muy acertado de que la Iglesia Católica, cuando dicen que vienen de Cristo ininterrumpidamente, lejos de afirmar que son de Dios, están demostrando que no lo son, porque la Iglesia no cree en un continuismo. La Iglesia estuvo profetizado por nuestro Señor Jesucristo que iba a estar un tiempo, iba a ser perseguida, iba a desaparecer, iba a ser oculta, y en el tiempo en que así Dios lo dispusiera, iba a ser nuevamente restaurada. Entonces, esto es lo que en realidad nosotros estamos platicando. Y si en realidad no es como lo pinta Matulli en su libro, no es como les enseñan que, no, mira, mi iglesia viene de Cristo, mira, no es cierto. Entonces, hay mucho que hablar de esto. Y bueno, hermano Mike, bienvenido al programa. ¿Y qué nos puede usted mencionar, hablar de eso que estamos platicando? Pues sí, bienvenida, hermano César, y a todos los radio escuchas, los que están haciendo contacto con nosotros en el internet. Muy bienvenido en esta noche, ya que ese tema es un tema muy interesante, pero algo que decíamos ayer y recalcaba el que llamó ahorita el hermano Homero. ¿Cómo se llama el hermano? Homero, que llamó, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta muchas veces que esta historia, mucho de esta historia es basado en opiniones de los mismos sacerdotes, es basado en cosas realmente inventadas por ellas, en lo cual no hay pruebas históricas
especialmente sobre el principio de su disque sucesión del apóstol Pedro. Pero también, César, me interesa lo que decía acerca de los antepapas, porque realmente el conflicto, la controversia que existe allí en la Iglesia Católica es realmente un caso en que están justificando por un lado ellos dicen que fue elegido bien. El primero, según ellos, el Clemente, ¿verdad? Que era francés y quiso cambiar el sede a Aviñón, ¿verdad? A Aviñón, Francia, pero en realidad, ¿verdad? Según ellos estaba bien, pero hay que tener cuidado otra vez. ¿Qué es bien? ¿Qué quiero decir bien ante un católico? Quiero decir alguien que es elegido por hombres, alguien que es elegido por cardenales para tener este lugar como hombre de Dios. Pero vemos que es muy contrario lo que habla la Biblia. No hay ninguna elección humano en toda la Biblia de elegir un hombre de Dios, sino al contrario, siempre es por señales que vienen de lo alto. Si fue Moisés, no fueron hombres, ¿verdad?, que eligieron a él. Hubo arbusto de una fuego, zarza, ¿verdad?, que estaba ardía. quemando y seguía quemando un señal de Dios, y allí la voz de Dios que lo llamó. Y siempre en la Biblia vemos esto, ¿verdad? Muy contrario a lo que dicen los católicos, que es, hermanos, o sea, que es, radio escuchas, la manera de elegir un hombre de Dios. No es por votos de hombres, no, y nunca ha sido en cuanto a lo que dice las Escrituras, siempre ha sido por intervención de Dios. Yo tenía un comentario también acerca de usted mencionaba, hermano César, el día de ayer, cómo la Iglesia Católica dice que por tener las listas o tener registros de que han tenido desde los primeros años que se fundó la Iglesia Católica ininterrumpidamente, que estamos viendo que no ha sido verdad, pero ellos dicen, ok, hemos tenido ininterrumpidamente papas, por años, hasta este siglo, hasta este año, somos nosotros, por tanto, la Iglesia de Dios. Y ninguna de las otras iglesias que se formaron en estos tiempos o en este siglo puede decir que son la Iglesia de Cristo, porque no tienen esos registros que nosotros tenemos. Ok, yo me pongo, voy a poner un ejemplo tal vez muy simple, pero para pensar un poco. Si yo llego a perder mi hijo, yo voy a la estación de policía y ya les doy los datos, las características que tiene mi hijo. Y ellos me van a preguntar, ok, ¿cómo es tu hijo? La estatura se las doy, el color de ojos, les digo, tiene color café, tiene su piel también, clara, su pelo café, y les doy todos los datos. Y ya ellos me llaman a los días, encontramos a tu hijo, y me dicen, es de esta edad, esta estatura, pero tiene los ojos azules. Entonces, ¿quiere decir que es mi hijo si mi hijo tiene los ojos de color café? No, tiene que tener las mismas características. Entonces, para decir que somos la iglesia de Dios, la legítima iglesia de Cristo, no por tener papas desde el primer siglo, eso les garantiza o es característica de que son la iglesia de Dios. Tienen que tener todas esas características sin faltar, que es la doctrina, que es el gobierno de la iglesia, que es la forma de congregarse. Y además, claramente lo dice la Escritura, y nuestro hermano César lo estaba mencionando, cómo nuestro Dios ya estaba profetizando que la iglesia iba a estar oculta por un tiempo, otro tiempo y la mitad de otro tiempo. Y si ellos están diciendo nosotros hemos estado presentes desde el primer siglo, entonces claramente no son la iglesia de Dios. Así es, y mira, algo tan importante que yo quiero aclarar. Nos estamos mencionando de que
el que ellos tengan, en que si realmente ellos tuvieran, realmente, ya demostramos que no la tienen, la lista que tanto presumen tener, de una lista ininterrumpida de papas. Si realmente la tuvieran, como dicen ellos, aún así no serían la iglesia de Cristo, porque como tú bien lo mencionaste, el tener muchos papas, como lo dicen ellos, más de 200, no quiere decir que por eso son hombres de Dios. Ahora, ya vimos que aunque así fuera, no lo serían. Ahora, cuando no lo son, o sea, cuando en realidad vemos que no han sido ellos los hombres de Dios. Y yo quiero retomar el Papa, la parte de los antipapas, porque ¿quién le nombra antipapa a quién? La Iglesia Católica es la que puso este nombre a los papas. O sea, no fueron los testigos de Jehová los que nombraron antipapas a los que estuvieron en Aviñón. O no fueron los mormones los que nombraron antipapas a los que estaban en Roma. Fueron ellos mismos. Ellos mismos son los que le han dado el término de antipapa. En este caso, a los que según ellos no fueron escogidos legítimamente. Pero el caso es que tampoco los otros, de los que sí se supone que son oficiales, tampoco han sido legítimamente escogidos por Dios. Entonces, yo creo que no son solamente 42, que aunque unos dicen que son 36, porque otros no coinciden realmente con la historia, pero estamos hablando de que ellos mencionan de que han sido esos papas. Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de uno. Para ser exactos, estamos hablando del papa que en la lista de los antipapas aparece en el número 38, que viene siendo el papa Juan 23. Este papa Juan 23 estuvo fue papa ahora sí que cuando fue el triple papado, fue uno de los 3 papas que estaban en aquel tiempo, y él estaba en Pisa. Su verdadero nombre o su nombre de pila era Baltasar Cosa, que adquirió el nombre de Juan 23 y que estuvo de 1410 a 1415. Lo curioso está en que en la lista supuestamente oficial él no aparece. Aparece como papa número 206, Gregorio XIII, que estuvo de 1406 a 1915. En ese lapso debería seguir, cuando estaba Gregorio XIII, al mismo tiempo estaba Juan 23 en Pisa. Entonces estamos viendo de que yo me pregunto, bueno, si Gregorio XIII estaba en Roma y este hombre Juan 23 estaba en Pisa, ¿cuál de los dos hombres era el escogido por Dios? Porque a Juan 23 lo quitaron por hereje, lo depusieron por hereje. Y vemos cómo estamos hablando del año de 1410 cuando es elegido papa y 1415 cuando lo quitan. Y yo quiero mencionar lo que es muy importante. En la lista de los papas que ellos tienen actualmente, ya hablando ya de tiempo más moderno, en la década de los 50 estuvo reinando Pío XII. Pío XII muere en 1958. Después de la muerte de Pío XII, que es el que define el dogma de la asunción corporal de María al cielo, Pío XII se muere y escogen a otro hombre que la gente le conoció como el Papa Bueno, a Angelo Roncalli, que adquirió el nombre de Juan 23. Sí, también. Estamos hablando ya de 2 papas con el nombre de Juan 23. Sí. Baltasar Cosa, estamos hablando en 1410, cuando es escogido, y Angelo Roncalli, que él toma para sí el nombre también de Juan 23. La pregunta es, ¿por qué no se puso Juan 24? Si debería ser el nombre que le correspondería a él. Porque estamos viendo que conforme va la sucesión de papas, van adquiriendo el número que sigue. Y la prueba está en que, por ejemplo, Pío XI estuvo de 1922 a 1939. Al morir Pío XI,
lo sucede Pío XII. De la misma manera, el último Benedicto que hubo antes del actual, que estaba de Ratzinger, fue en 1914 y él tuvo el nombre de Benedicto XV. Cuando muere Benedicto XV en 1922, le sucede Pío XI de 1922 a 1939 y después se muere Pío XI y sigue Pío XII de 1939 a 1958. Pero cuando se muere Pío XII, Angelo Roncalli, decimos, lo sucede con el nombre de Pío de Juan XXIII. ¿Que no había habido ya hace 500 años otro Juan XXIII? Sí, sí lo había habido. Pero como está en la lista de los antipapas, la iglesia no lo cuenta como oficial. Entonces, ¿Puede es por eso repetir el número? es por eso la razón de que ellos dicen, no, mejor ponemos, o me pongo Juan XXIII porque a él lo están descalificando. Pero yo me pongo a pensar, no porque nos interese realmente como que si se hubiera puesto Juan 24, no. Estamos hablando de que un papa escogido por Dios descalifica a otro papa. Y los que escogieron o hicieron la lista de los antipapas descalifican a muchos papas. Por eso estamos hablando de que en realidad se supone que la lista deberían de ser 300. Más de 300. Porque estamos hablando que dicen que Benedicto XVI, bueno, ya Francisco, que es el papa actual, es el número 266 de la lista que ellos dan. Pero si a la lista, a ver, ojalá no confunda al auditorio. En realidad, la lista ni siquiera es la lista que debería ser, y no porque nos importe mucho el número. Pero estamos hablando de que si a la lista oficial que presentan ellos le quitamos los primeros 15, pero le sumamos los 42 que ellos están quitando, entonces ya no son los 266 que ellos dicen. Porque los primeros 15 no existieron. Y los 42 que no añadieron que por ser antipapas, cuando en realidad los antipapas también eran nosotros, porque tanto uno como el otro fueron escogidos de la misma forma y predicaban lo mismo, entonces yo no veo ninguna diferencia. Pero sin embargo, muy orgullosos presentan una lista llena de espacios vacíos, una lista llena de contradicciones, una lista llena en las cuales pues en realidad pues deja mucho que desear, y sin embargo es lo que hablan y dicen de la iglesia. No, es que mira, es que la iglesia católica es la de Dios porque ellos sí han sabido guardarse. Mira, porque ellos sí han hecho eso. Mira, porque nosotros venimos desde Cristo. Mira, pero son mentiras. Son mentiras. Entonces, esto es lo que nosotros nos podemos dar a entender y dar y para que las personas vean que realmente sí existió Juan 23, el de la Edad Media, pueden buscarlo en el tomo 3 de Historia de los Papas y Reyes de Mauricio de la Chater, página número 26 y 28. Entonces, ¿qué nos puede decir más de esto? Pues vemos una contradicción, como usted está diciendo aquí, entre lo que es la iglesia de Dios, que vemos escrito en la Biblia, que es que se narra cómo era la iglesia de Dios en la Biblia, una iglesia unida, una iglesia, aunque había 12 apóstoles, pues 13, ¿verdad? Contando el apóstol Pablo después de Cristo, había 13 apóstoles en un tiempo, pero ¿cómo habla Pablo acerca de esta iglesia en Efesios? Habla de una iglesia dividida, como estamos viendo en lo que está describiendo César, porque cuando había estos antipapas, lo que está diciendo en realidad la historia católica es que, bueno, había 2 papas en este tiempo, sí, pero uno era legítimo y el otro no. El otro no cuenta, ni vamos a, como en el caso él decía de Juan 23, ni vamos a contarlo en cuanto a la genealogía, digamos, de los que se llaman Juan, no vamos a contarlo, y el que seguía también era Juan 23, porque ni le toman en cuenta como un papa. Pero es en contradicción directa de lo que es en la Biblia, porque la Biblia habló de 13 apóstoles y todos no era uno que era más grande que el otro,
Eran todos unidos en su doctrina, en su poder, ¿verdad? Y decía Pablo en Efesios 4, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. O sea, la iglesia, en otras palabras, era unida. Y lo que está describiendo el hermano César es que era tan dividido la iglesia que ni le dan crédito a uno que a uno que era tomado como papa en su tiempo, ni le toma en cuenta. Era tan dividida que ahora en su historia le dicen, pues uno sí era papa, el otro no, ni cuenta nos podemos dar. Yo quería mencionar acerca de ese dato que mencionaba así el hermano César. ¿Cuáles son las causas del antipapa? Bueno, al número, ahorita será el número de 266 papas, ¿verdad? Y si se le suma a esos 42 antipapas, sería alrededor de 323. Bueno, ¿cuál es una causa del antipapa? La discordancia doctrinal, deportación o encarcelamiento del pontífice y doble elección. Y vamos a ver qué nos dice la escritura. Un apóstol, por estar en la cárcel, vemos que los perseguían y llegaron a estar encarcelados, pero no por estar en la cárcel dejan de ser apóstoles. No. Y nos menciona en el libro de Hechos, el capítulo 12, desde el verso 1, y habla como a uno de ellos dice desde el verso 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Bueno, yo me pregunto, por ser el apóstol Pedro o incluso también el apóstol Pablo, que estuvieron en la cárcel, ¿esto les quita el grado de ser apóstoles? ¿No? No. Bueno, esto es en la iglesia de Dios. Aunque sabemos nosotros que los apóstoles son hombres santos de Dios, pero yo me pongo a pensar, ok, aunque ellos saquen la lista y le quitan y ponen, sabemos que el que quita y pone es solamente Dios. El que los levanta y los escoge y los elige solamente es nuestro Dios. No es ningún hombre para que pueda él quitar y poner. Pero así lo hace la Iglesia Católica. Y ellos mismos están abiertamente diciendo que no, pues no siguen de acuerdo nada de lo que está en la Escritura. Ni incluso si llegaran a caer ellos en la cárcel por cualquier razón que sea, le pasó a 2 de los apóstoles que los estaban persiguiendo, llegaron a estar en la cárcel, pero ellos son apóstoles de Jesucristo. Y ellos, antipapas, quitan y ponen, pues claramente una discordia. Pues así es. Y bueno, ya el tiempo se nos está terminando. Y yo solamente también quiero terminar con algo que es muy importante, como tú lo decías. El apóstol Juan estaba en Patmos, en cárcel, allá lo tenían preso. Estamos hablando de la década de los 90 aproximadamente. Para ese entonces se suponía que en Roma estaba Clemente, que era el tercer sucesor de Pedro, porque ya se había muerto Anacleto y empezaba a reinar Clemente. Si realmente Dios tuviera sus ojos puestos en el sucesor de Pedro, que estaba Clemente en Roma, ¿por qué Dios se manifiesta y le revela el Apocalipsis al apóstol Juan y no se lo revela a Clemente, que se supone que estaba en Roma? Y también, ¿por qué no menciona el apóstol Juan nada de Clemente? Porque es verdad que, mira, ahorita que lo mencionas tú, es verdad que la Biblia menciona a un Clemente y menciona a un Lino, pero nunca son o nunca podemos decir que son los sucesores de Pedro, como ellos dicen. Está hablando de otras personas. Sí menciona a un Clemente y sí menciona a un Lino, pero no son los que ellos dicen, porque en dado caso,
con mayor razón, si fueran de los que habla la Escritura, habría una base bíblica donde se indicara que ellos son los sucesores. Y sin embargo estamos viendo que estamos hablando de otras personas. Entonces, bueno, el tiempo se nos terminó. Solamente un comentario que quieran dar para despedirse, Ángel. Pues solamente que la gente analice, medite. Nuestra intención nunca es herir a la persona en estas pláticas doctrinales, sino que analicen y con este conocimiento, pues tomen una decisión. ¿De verdad estoy yo en la iglesia de Jesucristo? ¿O qué es lo que estoy aprendiendo? ¿En qué iglesia estoy? ¿En una iglesia que se basa a costumbres, a tradiciones? ¿O a una iglesia que se basa en la doctrina de Jesucristo? Los invito yo a analizar y a que busquen a la verdadera iglesia de Dios. Así es, hermano Mike. Sí, también, recalcando lo que dice el hermano Ángel, que es lo que Dios realmente nos pide que hagamos. Lea en Jeremías capítulo 6, verso 16, y es lo bueno, es lo que Dios quiere, que nosotros sí analicemos con un corazón abierto las cosas, sin que entre nuestra propia tradición, nuestra propia idea, y analicemos si realmente en lo que estamos es de Dios o es de los hombres. Bueno, pues ya escucharon a nuestros hermanos. Nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Los esperamos en la próxima emisión. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros